Buenos días. Hola. Días. Qué alegre. Qué alegre estar aquí con ustedes una vez más el día de hoy. Vamos a empezar como siempre con una oración. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí el día de hoy reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites aprender tu palabra. Te pido que descongeles esos corazones, que los ablandes, que abras nuestros oídos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Padre, y que seas tú el que nos hable el día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Como estamos mencionando, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Los buenos habladores, digo, oradores, no los que oran, no los que dan discursos, dicen que es una buena estrategia comenzar el discurso con una frase que llame la atención. ¿Y qué mejor forma que con la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En la clase anterior hablábamos de cómo Satanás es un imitador y un destructor, de cómo siempre quiso destruir o pretender imitar la obra de Dios. La Biblia nos habla del sello de Dios en Apocalipsis 7:3, pero también nos habla de que el enemigo, Satanás, pretende imitar su marca también, con su propia marca. Y nos quedamos con que la marca de la bestia, ¿sí?, pues iba a ser puesta en la frente o en la mano derecha. También dijimos que no tiene nada que ver con ideología política, que sea en la derecha, ¿sí? Capaz a uno le quitan la mano derecha y hace salvo. No tendría que ver con eso. Sino dijimos que no era solo físico, sino que también algo espiritual. Iba en las dos vías, ¿verdad? Vamos juntos a Apocalipsis 13, 16 al 18. Apocalipsis 13, 16, 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Vamos a hacer énfasis en lo que dice, pues es un número de hombre. Mencionábamos que no era este el único pasaje que mencionaba el 666. Lo sentíamos en relación a Salomón. Sí. Vamos a ver juntos Primera de Reyes 10:14. Antes de leerlo, pues recordemos que la Biblia es de cierta forma una proyección de la realidad que va a pasar. ¿Sí? Es como la sombra, a veces la podemos entender, pero a veces no. Pero tenemos un preludio, algo que nos indica que va a pasar algo. Tenemos los indicios, pero no completos, digamos así. Entonces vamos a ver 1 Reyes 10:14.
Y dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Entonces el número 666 o el nombre pues, no solo está asociado al nombre de la bestia o al sistema del anticristo o al control político, económico y religioso que va a haber durante la tribulación, la gran tribulación, sino que también el rechazo total de Dios y la exaltación del hombre como hombre, ya no como creación de Dios, sino como individuo ajeno a Dios. Y podemos ver que esto fue de cierta forma lo que pasó con Salomón. Los 666 talentos dicen que representaban una enorme cantidad de riqueza, más de 20 toneladas de oro por año. Imagínense, 20 toneladas de oro por año. Y esto pasó en el auge económico y político de Salomón, en su máximo esplendor. O sea, nos indica que es poder económico y poder político. Pero también Salomón cayó en la idolatría, se desvió de los caminos de Dios. A diferencia de David, pues no había arrepentimiento. No es que David no pecara, no cometiera errores, pero había un arrepentimiento genuino. Y ese fue el problema de Salomón, que no hubo un arrepentimiento genuino. Y es ahí donde podemos hacer la asociación. Si lo queremos comparar, digámoslo así, entonces, hablando de riqueza desbordante, vamos a Apocalipsis 13:17 otra vez, que decía, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nuevamente, poder económico. También pues Salomón era un rey, tenía poder, hacía alianzas, necesitaba esas alianzas, pero las hacía con la gente equivocada. También pues con las mujeres extranjeras empezó a adorar a dioses ajenos. Ahí hablábamos también de la adoración obligatoria a la bestia, ¿sí? Y del corazón dividido que tenía, que estaba entre adoro a Dios o adoro a los otros dioses también. Entonces ahí hablamos también de una separación y una confusión. Entonces dijimos que no era solo una señal o una muestra del anticristo, sino que también era algo espiritual, que no teníamos que esperar a que nos vinieran a marcar como vacas, sino que también puede ser algo espiritual. Y esto pues puede representar también que el hombre quiere confiar cada vez en sí mismo, en su poder, en su riqueza y menos en Dios. Vamos a ver Proverbios 4:20, 25, del 20 al 25, perdón, 4 del 20 al 25. Proverbios 4 del 20 al 25. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. El versículo que me quería enfocar era: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús nos dice en Mateo 24:24, vamos a buscar Mateo 24:24. Dice,
se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. También hablaba de que el amor se iba a enfriar de muchos por todo lo que iba a pasar, y que el mundo se iba a volver contra la iglesia. Pero lo más peligroso no es ni la persecución ni la muerte, sino el engaño, porque lo demás ataca plenamente la carne, pero el engaño ataca la mente y el corazón, así como lo veíamos espiritualmente de la marca de la bestia, que ataca la mente y nuestras acciones, o va encaminada en esa línea. Pero entonces mencionamos en las primeras clases que había que discernir los tiempos, y como dijimos en un momento, este es un momento de velar, pero no solo de velar, no solo de discernir, también de plantar. Los árboles no van a crecer de un día a otro, tampoco dan fruto de un día a otro. Plantamos la semilla y puede que la semilla caiga en un buen campo, puede que no. Y sabemos la parábola de las semillas de los 4 campos. Pero sabemos que la semilla, una vez plantada, no va a crecer de un día para otro. Y quiero que pensemos como personas, nosotros, cada uno de nosotros, que somos un árbol, que provenimos de alguna semilla. Pero para que crezca el árbol tiene que pasar un proceso, tiene que recibir agua, tiene que recibir luz, tiene que recibir los nutrientes de la tierra, de donde está plantada. Entonces veámoslo como que si fuéramos árboles. Pero si recordamos, cuando Dios convivía con Adán y Eva, la intención de Dios siempre ha sido estar cerca o estar con su creación. Pero Dios no puede estar en el pecado. Tenemos que ser dignos nosotros, estar libres de pecados para estar en la presencia de Dios. Sin embargo, también nos da la oportunidad de escoger. Y vamos a Génesis 2, del 4 al 14. Génesis 2, del 4 al 14. ¿Y qué es lo que dice en el principio? Dice el hombre en el huerto del Edén, o en el jardín de Edén. Y dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuesen la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Si hablamos espiritualmente, ¿qué sería el agua? ¿Qué sería un río? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es un río? ¿O qué representa el agua? Vida. Movimiento. Pero también representa la palabra. Entonces, si lo vemos aquí, dice regar el huerto. Si nosotros somos árboles, ¿de qué nos tenemos que regar? De la palabra. Es interesante que aquí dice en el 6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra.
Cuando se hacen estudios de cómo fue el proceso de creación de la Tierra, hay un momento en el que, por todo el calor que emitía la Tierra de la lava y el agua, dice que se emitía un vapor, y ese vapor era por medio del dióxido de carbono, que dio como que proceso para crear bacterias, que esas bacterias empezaron a crecer las plantas, las algas. Lo curioso es que las algas consumen el dióxido de carbono, las plantas, pues esa es su función, consumir el dióxido de carbono, y por medio de los rayos de la luz pues ya completan el proceso de fotosíntesis y ya producen oxígeno, y el oxígeno es necesario para que todos vivamos. Entonces habla aquí de un vapor y explica cómo fue que fue posible eso, ¿verdad? Que por medio de ese vapor, la fotosíntesis, no nos lo dice así, un proceso de descarbonización y se llenó la atmósfera de oxígeno. Lo explica sencillamente. Pero el punto es, me recordaba esto de que estoy recibiendo unas clases presenciales ahorita en la universidad y nos lo explicaba el licenciado, obviamente no de esta forma, y recordaba que en la primera clase les hablaba de cómo el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y la razón por la cual cruzó el Mar Rojo. Y hemos dicho que todo el territorio estaba ocupado por Egipto, entonces se iban por la tierra y se iban a agarrar. Pero él decía lo contrario: no, ¿cómo van a creer estos aleluyos, digamos, que iban a pasar por Egipto? ¿Cómo creen que se les iban a escapar los hebreos a Ramsés? Sí, es cierto, pero si estudiamos lo que dice la palabra y lo que dice la historia, pues tiene sentido que cruzaron el mar, ¿no? Pero él está hablando desde un punto que no conocí. Tiene un sentido el por qué estoy explicando esto, no estoy divagando, pero quiero que se vayan quedando con las ideas. Entonces, hablamos de semillas, hablamos de árboles, hablamos de recibir palabra, de regarnos, pero también tenemos que tener algo claro: no podemos aceptar cualquier cosa que nos digan, no podemos dejar tampoco que nuestro corazón se endurezca y creer que somos sabios y que no va a haber nada nuevo que aprendamos, ni que yo estoy bien y que el otro está mal, porque tenemos que tener un corazón humilde. Y les pregunto yo, si no fuera todo literal, ¿sí?, ¿nuestra fe tambalearía o tendríamos los ojos para entender la forma espiritual en la que pasan las cosas? Buena pregunta. Porque nosotros somos seres, pues, de carne, de 3D, dijimos la vez pasada. Entonces nos es muy difícil comprender muchas cosas. Y así como Israel esperó muchas señales físicas, pues nosotros no tenemos que esperar solamente señales físicas. Al final les voy a contar una pequeña historia, pero no tenemos que esperar que todo sea físico, y tenemos que dudar de lo que nos dicen los otros hasta que lo verifiquemos con la palabra. Media vez nosotros verificamos con la palabra, podemos decir, bueno, sí, tiene sentido, o sí, es lo que dice la palabra. Por esto les digo, puede ser así, puede ser así, y no les digo, va a ser así, porque puede que no, y después van a decir, no, yo ya no creo en eso porque a mí me lo enseñaron de esta forma, y no era de esa forma, sino que era una forma espiritual. Y ahí es cuando se empiezan a enfriar los corazones, porque nos dicen que todo es cuadrado y Dios no es un Dios cuadrado.
Dios tiene muchas opciones dentro de su gran gracia, su multiforma, pero es su gran plan, su plan. El plan de Dios para nosotros, muchas veces decimos que es recto, que es lineal, pero ¿qué nos garantiza a nosotros que el plan de Dios solo es uno? Por eso tenemos la opción de nosotros hacer nuestras elecciones. Y yo considero que si tenemos libre albedrío, pues Dios nos va a dar muchas opciones que van a estar dentro de su voluntad para que nosotros podamos escoger. Así como podemos escoger del árbol de la vida, podemos escoger del árbol de la muerte. Tenemos libre albedrío, tenemos opciones. Pero también todo tiene su tiempo. No es que vamos a estar adivinando, ay, tal vez sí, tal vez no. No, todo va a llegar a su tiempo, todo va a tener una explicación. Y hay muchas veces que dicen, no, pero es que yo lo sentí en el corazón, que Dios me dijo esto y esto y esto. Pues tal vez es momento de revisarse el colesterol o algo así, porque fue momentáneo. No, es que yo lo soñé y tiraba fuego y era un dragón. Tal vez se empachó en la noche y tuvo pesadilla. Entonces, cuando algo viene de Dios, Él nos lo va a confirmar de muchas formas. Cuando algo no viene de Dios, pues va a ser un sentimiento pasajero. Por eso mencionaba al principio que el corazón es engañoso. No podemos dejarnos llevar por nuestro corazón. Pero quiere decir que si Dios nos habla, ¿qué tenemos que hacer nosotros si Dios nos habla? Escuchar. Correcto. Pero ¿qué más tenemos que hacer si Dios nos habla? No endurecer el corazón. Muy bien. No endurecer el corazón y luego revisar la palabra. Correcto. Verificar si realmente es Dios. Dentro de la comunicación, ¿sí? Para que exista comunicación, tiene que haber un emisor y un receptor. Y tiene que haber una respuesta también. Porque si no hay respuesta, no existe comunicación. Hablamos de los medios de comunicación masivo, por ejemplo, que muchos dicen, no, es que no son medios de comunicación porque no tienen contacto con el receptor. Pero si ustedes un periódico pone tráfico extremo en la San Juan, ¿qué es lo que van a hacer? Van a evitar la San Juan. Hay una respuesta. Ustedes no les están diciendo al periódico, no, yo no voy a ir a la San Juan. Por medio de sus acciones ustedes están respondiendo. Entonces, para que haya comunicación, tiene que haber respuesta. Si Dios nos habla, dijimos que tenemos que confirmar con Él si es el que nos habla. Entonces, si venimos y decimos, bueno, esto puede ser que sea algo que Dios me envíe, voy a consultar con Él. ¿Cómo podemos consultar con Él? Orando o leyendo la palabra. Y ahí ya hay una comunicación, porque nosotros estamos dando respuesta. Y si recibimos confirmación, pues la otra respuesta es actuar. Porque si no es de Dios, va a ser pasajero. Pero si viene de Dios, va a perdurar hasta que lo hagamos. Entonces debemos de actuar, debemos de discernir, debemos de orar, leer la palabra. Y actuando, sobre todo entendiendo que estamos confiando en Dios. Porque muchas veces no sabemos si vamos a tener la capacidad de hacerlo, pero Dios nos envía a hacer cosas que no nos creemos capaces. Pero por obediencia y confiando en Dios es que lo hacemos. Vamos a ir a Jeremías 17, del 1 al 10. Jeremías 17, del 1 al 10.
El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Les dejo el completo el capítulo, pero vamos a saltarnos al 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ya va a tener más sentido lo que íbamos diciendo antes, ¿verdad? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y dice también: escudriño la mente y pruebo el corazón. Por eso es que les decía que no podemos esperar que todo sea físico, porque tal vez no va a ser físico, y puede que sea una prueba también. Y hablan del desierto, y sí, Dios utiliza mucho los desiertos, tanto físicos como espirituales. Primero, para demostrar su poder, y segundo, para trabajar en nosotros. Todos pasamos por desiertos, todos hemos pasado por desiertos, y vamos a seguir pasando por desiertos. Un ejemplo pues es lo de la gran tribulación, y la tribulación que habíamos dicho que era como el último filtro para querer llegar a la vida eterna. Va a ser un gran desierto, nada comparado con lo que ha habido antes. Pero también tenemos desiertos espirituales que no entendemos. Sin embargo, los tenemos que pasar, porque son parte de nuestra prueba. Y durante ese desierto Dios nos va a ir forjando, nos va a ir cambiando, y nos va haciendo conforme a su voluntad. No son eternos los desiertos, tienen un final. A veces encontramos pequeños oasis dentro de los desiertos, pero lo más importante es que siempre tenemos que estar confiados en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. A lo que quiero llegar con este pasaje es que ahí nos dice que van a ver enfriamiento del corazón, que van a intentar engañar a los escogidos. Y no tenemos que esperar tampoco hasta que pase eso, que lleguen los momentos de tribulación, lo que hemos dicho también antes, que ya sea como Él venga, que nos puede llamar, porque no sabemos el día ni la hora, ni que Él venga, ni que nosotros moramos. Entonces tenemos que estar atentos todo el tiempo y cuidar de lo que nos alimentamos. Lo que me lleva al siguiente punto. Si nosotros les decimos, o alguien, sea quien sea, les dice, pues leamos Filipenses 4:10. Pues mira, vamos a leer el 4:10, del 4:10 al 4:15, porque necesitamos tener contexto. Necesitamos saber qué es lo que dice antes, qué es lo que dice después. Porque no crean que el engaño va a venir como con pentagramas y que con las cabras volteadas, que todo vestido de rojo y cuernos. No va a ser así. Mateo 24 decía que nos van a intentar engañar, y va a ser con ese vino de fornicación del cual nos habla Apocalipsis. Es decir, nos van a dar palabra mezclada. Nos van a dar palabra mezclada, y muchos no van a poder servir porque no tenían el conocimiento.
muchos dicen, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué va a pasar todo esto? ¿Por qué no nos lleva de una vez? Ya ahorita estoy bien, ya de una vez que me lleve. ¿Por qué nos tiene que separar? Y les pregunto yo, ¿qué es más largo? ¿7 millones, 7 mil millones de años o 100 años? ¿Qué es más largo? Pues, literalmente es más grande 7 mil millones de años. Pero 7 mil millones de años no es ni siquiera una comparación realista de lo que es la eternidad. Entonces, si es decir, el ser humano lleva en la Tierra como 7 mil, 10 mil años, más o menos, más o menos. Dejémoslo que 15 para no irnos tanto. Pero pongámosle que el ser humano lleva 15 mil años. Tampoco es nada. ¿Qué nos hace pensar que si nosotros no queremos estar con Dios en este tiempo corto llamado vida, que está entre 0 a 60, 0 a 100, 0 a 20, 0 a 40, póngale el número que quieran poner, pero qué nos hace pensar que si no queremos estar durante este tiempo corto con Él, que vamos a querer estar una eternidad con Él? Es por eso que decíamos en el principio que Él nos da la opción de elegir, y por eso nos tiene que separar. Por supuesto, no va a ser igual de grato el estar con Él una eternidad, el estar sin Él, que es elección de nosotros. Él nos puso las opciones, y a nosotros optamos si queremos el camino estrecho o el camino amplio. Entonces, nuevamente, y con esto quiero que lo graben, eso sí quiero que lo tengan grabado en sus mentes, y que recordemos que es tiempo de velar, porque sí es cierto que vivimos en tiempos de dolores de parto. Y me gustaría decirles de nuevo algo que también les dije antes, pero creo que es el ejemplo más claro. Y es que las señales de que se mostraron antes de la llegada del Mesías, durante el nacimiento de Jesús, desde el momento de las señales hasta que se cumplió cada parte de la profecía, pasaron más de 30 años. Entonces, sí, las señales nos dan una indicación. No estoy diciendo que en 30 años van a pasar, porque sabemos, pero sí hay señales, pero todo tiene su tiempo, ¿sí? Vamos a ir juntos a Mateo 25:13. Mateo 25:13. Me parece que me iban a decir ya, amigos, Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos también a Juan 16:33. Y esto es muy importante. Jesús nos dijo que no iba a ser todo color de rosa, que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener tribulaciones, que vamos a pasar por desiertos, por tiempos difíciles. Él mismo pasó por desierto y en ayuno. Entonces veamos que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es lo que mencionábamos antes, que tenemos que aferrarnos a Él, porque Él ya venció. Y les quería comentar que esta es la última clase de este punto, no porque lo demás no sea importante, no porque ahorita nos faltaría hablar todavía de la segunda venida como tal, del reino del milenio, del
juicio final, la nueva tierra, no porque eso no sea importante, sino porque quería recordarles que hasta este punto, digámoslo así, de tribulación, es el último chance, porque de ahí ya no vamos a poder hacer nada. Veamos qué es lo que dice Eclesiastés 3. Eclesiastés 3 nos habla de que todo tiene su tiempo, del tiempo y del tiempo y del tiempo. Pero vamos a ver específicamente el 17. Y el 17 dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es decir, va a haber un tiempo en el que ya no vamos a poder hacer más. ¿Y qué lo dice? Ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Al justo y al impío juzgará Dios. Y les dije que les iba a contar una historia. Y pues esta semana los compañeros más grandes que yo, ellos estaban esperando un bebé, nació todo, pero para su baby shower ellos nos dieron unas velas y nos dijeron: les vamos a escribir cuando vaya a entrar en labor y queremos que enciendan las velas y oren con nosotros para saber cómo va a estar todo y confiar en Dios y entregárselo a Dios. Y me pareció curioso porque justo esta semana pues nos dijeron: ya está ella en labor de parto, la ingresaron en la mañana, pero desde las 3 de la tarde pues ya no supieron nada, solo supieron que estaba internada, que estaba en labores de parto. Eso sí les suena, labores de parto, ¿verdad? Pero bueno, entonces nos dicen: bueno, ahí les pedimos que estén con nosotros, que oren por ella, por ellas. Pero desde las 3 de la tarde no sabían nada. ¿Y qué es lo que les quedaba? Pues velar, esperar. Y les dijeron: no, llame mañana entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana y le vamos a dar información. Pues ¿qué es lo que hicieron ellos? Velaron. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Velamos, esperamos. Iba a cambiar el momento en el que iba a nacer la bebé, pero estábamos confiando, estábamos velando. Que yo haga o que deje de hacer no va a cambiar cuando va a venir Jesús, pero va a cambiar en dónde voy a estar yo, va a cambiar en dónde vamos a estar nosotros. Resulta que la bebé, pues el papá estaba muy nervioso. A las 11 de la noche llamando: muchachos, no han dicho nada. Y pues todos nos pusimos nerviosos. Bueno, a ver, pasó. Resulta que la bebé había nacido a las 9 de la noche. El papá despierto 1 de la mañana, 3 de la mañana, y ya había nacido la bebé. Pero me dice: es que la abuela está tranquila, está orando ahí. Ya había nacido la bebé y aún tenían paz. Vimos en Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No podemos cambiar lo que va a pasar, no podemos quitar los dolores de parto, tienen que haber dolores de parto. No podemos quitar los desiertos, porque tienen que haber desiertos, pero podemos cambiar lo que estamos haciendo nosotros. Podemos cambiar en quien confiamos. También decíamos antes, en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Ahí también nos advierte que si nos preocupamos
solo por la carne, solo por cómo nos sentimos, no vamos a ver cuando venga el bien. Porque vamos a vivir en un tiempo solo de angustia, solo de angustia. Y cuando estamos acostumbrados a algo, no sé si ustedes han hecho el ejercicio o se han hecho esto de que repetir tenedor 20 veces, tenedor. Te preguntan con qué tomas la sopa. Con tenedor, porque solo tenedor tenías en la boca, pero es con cuchara. Pues así nos puede pasar. Con esto quería terminar. Mantengámonos velando, leyendo la palabra. Y no sé si alguien tiene una duda o algún comentario. Con respecto a la historia que estabas contando, tan acorde, la palabra nos habla en Lucas capítulo 19, verso 44. Dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y muchas veces nos puede pasar que no nos demos cuenta del tiempo de visitación. No estoy hablando de la venida del Señor, pero del tiempo de visitación, porque estamos en afanes, estamos desviados de nuestra mirada. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor, y nuestro alimento tiene que ser la palabra del Señor. Nuestro líquido vital tiene que ser la palabra del Señor. Pero si nosotros nos desviamos, pasamos desapercibido el tiempo de visitación, y eso nos adormece. Precisamente por eso es tan importante esta llamada que tú haces, de estar atentos, de velar, de estar pendientes, de no dormirnos. Es indispensable estar pendientes, porque el mundo nos puede adormecer, las falsas profecías nos pueden adormecer, pero la palabra nos manda a vivir velando, porque el día va a venir y no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, no sabemos cuánto falta, pero sí sabemos que va a venir. Entonces necesitamos estar velando. La palabra nos dice que si el dueño de casa supiera en qué momento va a entrar el ladrón, pues se mantendría. Si le dice: mire, a las 2:45 de la mañana va a entrar el ladrón, pues no duerme, ¿verdad? Está ahí pendiente. Pero si no sabe, tiene que estar velando siempre. Entonces, así nos manda la palabra, a que siempre tenemos que estar velando, y que nos mantengamos pegados al Señor para no perdernos el tiempo de la visitación. Dios es fiel, y creo que esta reflexión y esta llamada que tú nos has hecho durante todos estos días es acertada. Es como un sacudirnos para despertar y para poder estar pegados a Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. No nos dejemos llevar por la corriente del mundo, que es lo más fácil, sino pararnos y decir: tengo que estar con mi mirada puesta en el Señor. Pero esa es una decisión. El Señor nos dio libre albedrío, y muchas veces culpamos al Señor y decimos: ¿por qué Dios permitió esto? Pero fue nuestra decisión, fue nuestro libre albedrío el que actuó. No era lo que Dios estaba planificando, pero Él nos dio oportunidad de decidir. Él no hizo robots con un chip, sino que nos dio libre albedrío. Así que valga la llamada de atención para mantenernos velando. Aquí, por favor. Excelentes enseñanzas, Javiercito. Muy aclarativas en muchos puntos que tal vez no habíamos considerado. Tu conclusión me encanta, y el símil que has hecho con el tema del parto y la bebé, el símil que has hecho con el tema de la venida de Cristo, también muy sabia, muy ad hoc. Y tu conclusión en cuanto a velar es exactamente lo que yo les he venido diciendo, que Dios me ha estado mostrando. Es un tiempo que sí, ciertamente viene un avivamiento,
Es un tiempo en que allá afuera se está manifestando la apostasía. Es que siempre ha habido apostasía, pero ahora hay más. Y ya hablará, como tú decías, las señales, ¿verdad? Pero ya llegan, no, todavía son las señales. Sin embargo, algo sí es muy cierto: tiempo de vigilia, tiempo de ser atalayas, como las vírgenes, ver que nuestras lámparas estén llenas de aceite y vigilar también que nuestra familia también tenga sus lámparas llenas de aceite. Y no sabemos del momento, pero sí vemos señales. Tiempo de vigilia, tiempo de buscar la santidad, porque eso es lo que nos compete, lo que tú decías. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Nada para cambiarlo de afuera, pero mucho para cambiarlo de adentro. ¿Qué es entonces? Vigilia y santidad, acercarnos a Dios para vivir en santidad y poder entonces tener esa pasión por compartir el mensaje, para que cada día más personas, el día que sea, también entren. Muchísimas gracias por tus enseñanzas. A Dios, porque Él es el que nos ha dado la sabiduría, realmente. Y de lo que terminamos hablando al final de las clases, es algo que Dios me da el mismo domingo, porque paso el lunes o entre semana preparando la clase, pero siempre es lo que Dios pone en mi corazón el domingo, lo que termina resonando más. No lo que yo diga, sino lo que Dios pone. Amén.